Un saludo en este día. Con la reflexión de hoy vamos a terminar con el capítulo primero de la Epístola de Santiago que estamos meditando. Y en el apartado anterior vimos cómo la Escritura nos instaba a que no fuésemos meros oidores de la palabra, sino que la pusiésemos en práctica. Pero el primer cambio que debía de hacer la palabra del Señor al ponerla en práctica era en nuestro propio interior. Era un llamamiento a ser hacedores de la palabra para que seamos ese evangelio andante y no vivir una vida religiosa engañándonos a nosotros mismos. Porque el que oye y conoce, pero no hace y pone en práctica la palabra del Señor, primeramente en sus vidas, nos va a decir Santiago que es un religioso. Dice el libro de Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Creen que vive una vida de piedad, de temor de Dios, pero se engañan a sí mismos y van derechos a la perdición eterna. Jesús les habló duramente a aquellos que solamente tenían una religión, a los fariseos de aquel tiempo, a los religiosos. Tenían solamente una religión porque la palabra del Señor no les afectaba, no les transformaba, no tocaba sus vidas para vivir conforme a su voluntad. El Señor Jesús les dijo así, palabras duras: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El pasaje de hoy en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 26 al 27, nos va a llevar la palabra del Señor a lo siguiente. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor, a través de esta carta, está señalando a quienes no tienen una vida de piedad interior. No tienen una vida de temor de Dios, que es el significado de una vida piadosa, sino que llevan una vida de rituales religiosos, rutinas y formas de expresión externa que no siguen con sinceridad de corazón. La vida religiosa puede ser externa en las formas, pero también interna en la ausencia de rendición del corazón. La verdadera religión no es parecer, sino ser. Y lo primero que les delata es su lengua. El mal de la lengua incontrolada en esta carta va a ser fuertemente evidenciado. Santiago nos va a declarar el gran daño que se hace al testimonio de Dios y al prójimo por una lengua que no sujetamos como el bocado sujeta a los caballos. Nos recuerda Santiago que quien no hace esto se engaña a sí mismo. Su relación con Dios es como niebla que se disipa y no se puede tocar. El apóstol usa el término vana, inútil, sin fuste, como diríamos en nuestra tierra. Quienes no sujetan su lengua por un lado dicen que son de Dios y por otro lado con su lengua se contradicen y tiran por tierra el testimonio de Dios que antes habían confesado con su propia boca. La validez de lo que dicen que son dura menos que la niebla cuando luce el sol. Y ahora el apóstol va a pasar a recordarnos cuál es la religión que agrada a Dios, que es dual, que tiene dos polos. Por un lado, guardar la palabra del Señor, como hemos visto hasta aquí. Nos dijo anteriormente que deberíamos guardar la perfecta ley, la que nos hace libres, y perseverar en ella. La consecuencia de esto último nos va a guardar de ser igual que este mundo que anda en tinieblas. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos dirá lo mismo de esta manera: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es lo que debemos ser, pero también está el otro lado de la balanza. Debemos poner al servicio de los demás, ser de bendición para ellos. Pablo en la carta a los Gálatas nos recuerda: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto incluye también hacer el bien, bien diciendo y no mal diciendo con nuestra lengua. La injusticia social ha existido siempre, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos llama la atención en esto. De nada sirve que nos demos golpes en el pecho si luego tenemos cerca al necesitado y pasamos de largo en su socorro.
la verdadera relación con Dios, que es la verdadera religión, la cual tiene dos caras. Una vida de piedad, una vida de temor de Dios, sabiendo que a Él no le podemos engañar, y una vida que refleja el amor ágape que hemos recibido de Dios y derramamos en quienes nos rodean. Esa es una verdadera religión pura y sin mancha que nos está recordando el Señor a través de esta epístola. Que el Señor os bendiga.